Durante más de 2 siglos, Oak Island ha seguido siendo uno de los misterios más perdurables del mundo, atrayendo a cazadores de tesoros, arqueólogos, historiadores, ingenieros y científicos, a una búsqueda que ha consumido generaciones de tiempo. Enormes sumas de dinero e innumerables teorías. Se han perforado miles de agujeros en la isla, innumerables excavaciones han perturbado su suelo y millones de dólares han desaparecido bajo tierra, en busca de una respuesta que sigue siendo frustrantemente fuera de alcance. Sin embargo, esta vez algo en la investigación parecía diferente, porque la evidencia que surgía debajo de la isla comenzaba a formar un patrón que el equipo ya no podía descartar simplemente como otra coincidencia geológica. Después de meses de perforaciones profundas, escaneos del terreno de alta resolución, mapeo geológico, tridimensional y muestreo de núcleos, cuidadosamente documentado, el equipo de Rick Lagina comenzó a detectar indicios de lo que parecía ser una característica inusual creada por el hombre debajo de la superficie. La posibilidad de una antigua trampilla o un punto de acceso oculto inmediatamente dio a la investigación una dirección completamente diferente, porque una estructura deliberadamente construida bajo tierra plantearía un conjunto completamente nuevo de preguntas sobre quién la construyó, por qué se construyó, y qué podría haberse colocado más allá de ella. Por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de que la isla todavía estuviera protegiendo un secreto intacto parecía más tangible que meramente teórica. Dentro de la sala de guerra, la atmósfera se volvió cada vez más tensa, mientras los ingenieros monitoreaban la estabilidad del suelo, mientras arqueólogos e investigadores catalogaban cada fragmento de material recuperado de la excavación. Nadie quería actuar demasiado rápido, porque una decisión descuidada podría destruir la evidencia que había sobrevivido bajo Oak Island durante generaciones. A medida que se retiraban gradualmente las últimas capas de tierra que rodeaban la estructura sospechosa, comenzaron a aparecer señales desconocidas en el equipo de monitoreo, lo que obligó al equipo a detenerse y reconsiderar a qué pensaban que se estaban acercando. El mayor momento de tensión llegó cuando Rick Lagina se preparó para examinar más de cerca la presunta estructura de 220 años de antigüedad, solo para que aparecieran nuevas lecturas debajo de ella en las pantallas de monitoreo. Esas señales sugirieron que cualquier cosa que existiera debajo de la característica visible podría extenderse más lejos de lo que nadie había previsto. De repente la pregunta ya no era simplemente si el equipo había descubierto algo antiguo, sino si habían llegado a la entrada de un sistema subterráneo que podría remodelar por completo la historia de Oak Island. ¿Podría esto realmente representar el avance que generaciones de buscadores habían estado esperando, o estaba el equipo una vez más frente a una ilusión geológica que eventualmente produciría otra pregunta sin respuesta? La evidencia era intrigante, pero evidencia intrigante no era lo mismo que prueba, y el equipo entendió esa distinción mejor que nadie. Lo que sucedió a continuación dependería de si las extrañas lecturas podrían sobrevivir a la prueba más importante de todas, una cuidadosa verificación científica. Durante más de 220 años, Oak Island ha demostrado repetidamente con qué rapidez la emoción puede convertirse en decepción. Cada pozo prometedor, artefacto inusual, vacío inexplicable, o capa extraña de tierra, ha generado nuevas teorías solo para descubrimientos posteriores, que complican nuevamente el panorama. Esta vez, sin embargo, la investigación comenzó con un enfoque diferente, combinando tecnología topográfica moderna con evidencia física y documentación histórica en lugar de depender de un solo descubrimiento. El equipo regresó a un área cercana a Money Pit y comenzó otro estudio terrestre de alta resolución. Al principio las imágenes digitales parecían normales y mostraban las variaciones esperadas en el suelo. La piedra y la densidad geológica que los investigadores habían encontrado muchas veces antes. Pero a medida que se acumularon más datos y la imagen subterránea se volvió más clara. Los especialistas notaron una formación circular peculiar
que parecía notablemente diferente de las estructuras naturales circundantes. Ese descubrimiento cambió inmediatamente el ritmo de la investigación. Un escaneo del suelo por sí solo nunca podría establecer que una estructura fue hecha por el hombre, porque las imágenes subterráneas pueden revelar formas inusuales sin explicar qué las creó. En lugar de declarar inmediatamente un avance, el equipo recurrió a un muestreo de núcleos más profundo, con la esperanza de que el material físico recuperado del lugar sospechoso pudiera proporcionar la evidencia faltante. Los núcleos produjeron otra capa de misterio. Las muestras tomadas a diferentes profundidades revelaron combinaciones cambiantes de suelo, piedra y lo que parecía ser material orgánico fragmentado, y algunas secciones mostraban patrones que requerían un examen más detenido. La posibilidad de que el material de construcción se haya colocado deliberadamente no se puede simplemente suponer, pero tampoco se puede ignorar. Los geólogos comenzaron a comparar los resultados del nuevo pozo con registros de campañas de perforación más antiguas. Décadas y generaciones de investigaciones previas habían dejado tras de sí un complicado registro subterráneo, y el equipo quería saber si la característica recién detectada había existido en estudios anteriores, pero había sido mal interpretada. Cuanto más se comparaba la información antigua y la nueva, más preguntas surgían. Luego los investigadores volvieron a los mapas históricos. Durante siglos los dibujos, descripciones y registros asociados con Oak Island habían proporcionado pistas tentadoras, aunque muchos también habían sido interpretados de maneras completamente diferentes por diferentes buscadores. Cuando el material histórico se alineó digitalmente con el nuevo estudio subterráneo, apareció una superposición intrigante alrededor de la ubicación de la anomalía circular recién detectada. Esa alineación no probaba la existencia de una escotilla antigua, pero fue suficiente para hacer que la habitación fuera notablemente más silenciosa. Los ingenieros querían mediciones adicionales, los arqueólogos querían preservar cada pieza posible de evidencia física, y los geólogos querían determinar si la formación podía explicarse de forma natural. Nadie quería que la emoción sustituyera a la evidencia. La investigación continuó durante horas, mientras los especialistas comparaban resultados de escaneos, muestras de núcleos, perforaciones históricas y mapas antiguos. Cada nueva información se colocó en el modelo más grande del entorno subterráneo, lo que permitió al equipo determinar si la estructura sospechosa realmente estaba conectada con algo más debajo de la isla. El misterio se estaba volviendo más complicado, pero al mismo tiempo se estaba definiendo más científicamente. Rick Lagina finalmente dejó un principio absolutamente claro: no habría que apresurar la excavación. Cada capa se eliminaría metódicamente, cada objeto inusual se documentaría, y cada interpretación tendría que estar respaldada por evidencia, y antes de poder presentarse como un hecho. La emoción era obvia en los rostros del equipo, pero también lo era la comprensión de que Oak Island había castigado las conclusiones apresuradas muchas veces antes. Error 500 server error something. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Esa comprensión llevó a Rick a convocar una de las sesiones de planificación más importantes de la investigación. Ingenieros, arqueólogos, geólogos, especialistas en estudios y otros investigadores se reunieron alrededor de la misma mesa, con los últimos escaneos del terreno, muestras de núcleos, registros históricos de perforaciones, informes geológicos y mapas antiguos extendidos frente a ellos. El objetivo ya no era simplemente llegar a la característica sospechosa lo más rápido posible. Se trataba de determinar la forma más segura y científicamente responsable de abordarlo. El primer paso fue reconstruir el modelo geológico tridimensional de toda la zona. Se combinaron información de escaneo terrestre, mediciones de densidad, muestras de núcleos y datos geológicos para crear una imagen más detallada de lo que existía debajo de la superficie. Los ingenieros estudiaron la resistencia y estabilidad de la roca circundante, tratando de determinar si la excavación podría continuar sin provocar un colapso o perturbar una estructura adyacente. Al mismo tiempo,
Los geólogos comenzaron a analizar las capas subterráneas individualmente, buscando cambios que pudieran revelar procesos de formación naturales o evidencia de actividad humana. Los arqueólogos se mostraron particularmente cautelosos y enfatizaron repetidamente que cualquier material confirmado hecho por el hombre requeriría un cambio inmediato de procedimiento. El equipo pesado no podía simplemente seguir funcionando como si el equipo estuviera trabajando con suelo ordinario. Por lo tanto, cada decisión conlleva enormes consecuencias. Una sola máquina mal colocada, una carrera de excavación innecesaria o la eliminación de una capa, sin la documentación adecuada, podrían borrar evidencia que tal vez nunca sea recuperable. Después de siglos de búsqueda, el equipo finalmente entendió que alcanzar el misterio era solo la mitad del desafío. Preservarlo el tiempo suficiente para comprenderlo podría ser aún más difícil. A medida que el modelo clandestino siguió desarrollándose, empezó a surgir otra posibilidad. La característica circular sospechosa no parecía existir de forma aislada, porque varias anomalías a su alrededor parecían formar relaciones que exigían más investigación. Aún no se sabe si esas relaciones representaban túneles, cámaras, capas de construcción, pozos colapsados, o simplemente una geología natural compleja, pero el patrón se estaba volviendo demasiado interesante como para ignorarlo. La sala de guerra permaneció activa hasta bien entrada la investigación, mientras los especialistas continuaban examinando cada pieza de información. Las pantallas mostraban modelos subterráneos en movimiento, las mesas estaban cubiertas con documentos históricos, y las muestras de núcleos recién recuperadas fueron cuidadosamente etiquetadas y preservadas. Afuera Oak Island parecía casi sin cambios sus árboles, y tierra no daban ninguna indicación visible del enorme misterio que se desarrollaba bajo la superficie. Error 500 server error second. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500 server error southhang. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Error 500 server error temyang. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Después de esto hubo una larga discusión sobre la estrategia de excavación. Rick Lagina dijo claramente que esta vez la velocidad no sería su mayor fortaleza. La precisión lo haría. La excavación avanzaría lentamente y se separarían muestras de tierra, piedra y madera cada pocos metros. La ubicación, profundidad y dirección de cada pieza de evidencia se registraría en el sistema digital, de modo que no se perdería ninguna información durante las pruebas de laboratorio posteriores. El equipo creía que la pista más importante de Oak Island podría incluso estar escondida dentro de un pequeño bloque de piedra o fragmento de madera. Los protocolos de seguridad también se hicieron más estrictos que nunca. Se decidió que los sensores de presión del suelo, los sistemas de monitoreo del agua y los equipos de calidad del aire permanecerían activos de manera continua. Si en cualquier momento apareciera peligro de colapso, entrada de agua o gas, toda la misión se detendría inmediatamente. Después de varias horas de planificación, Rick Lagina finalmente aprobó el plan final. Ahora el equipo estaba listo para avanzar hacia ese lugar con completa preparación. La etapa más difícil de la excavación. Una vez preparado el plan final, comenzó la etapa más difícil y estresante de toda la misión. Rick Lagina dio instrucciones claras de que esta vez la excavación no se apresuraría a ningún precio. La excavación se llevaría a cabo completamente capa por capa, porque el equipo no quería que ninguna pequeña evidencia escondida debajo fuera destruida para siempre. Las máquinas pesadas se limitaron únicamente a quitar la tierra superior. A medida que el equipo avanzaba más profundamente, la velocidad de la excavación también se redujo intencionalmente. En cada profundidad de 3 a 5 pies se detuvo el trabajo. La tierra, las piedras y otros materiales de esa capa se empaquetaron por separado. Siroto Marón. Fotografías de alta resolución, se realizaron mediciones con láser y se registraron la ubicación, profundidad y dirección de cada muestra en una base de datos digital.
Los arqueólogos han dicho repetidamente que el mayor misterio de Oak Island podría estar escondido en un pequeño fragmento, por lo que no se ignoraría nada. Después de un tiempo durante la excavación, comenzaron a aparecer grandes bloques de piedra que se veían diferentes a las rocas naturales que los rodeaban. En las cercanías también empezaron a aparecer viejos restos de madera. Al ver esto, los geólogos inmediatamente aconsejaron ralentizar los trabajos. Creían que estas podrían no ser solo capas naturales. Al mismo tiempo, los detectores de metales comenzaron a emitir fuertes señales en varios lugares. Todo el equipo se detuvo por unos momentos. Todos permanecían con los ojos fijos en la pantalla, porque nunca antes se habían encontrado señales tan continuas. Ahora el suspenso aumentaba con cada minuto que pasaba. Nadie estaba seguro de lo que realmente se escondía debajo, pero una cosa había quedado casi clara. El equipo ahora había llegado muy cerca de ese lugar. Se encontró realmente una escotilla de 220 años. Después de varios días de cuidadosa excavación, finalmente llegó el momento que todo el equipo había estado esperando. A medida que la excavación se hizo un poco más profunda, comenzó a aparecer un contorno de piedra debajo del suelo, cambiando la atmósfera de toda el área. Esta forma no se parecía en nada a rocas normales. Su forma era casi rectangular, y sus bordes parecían inusualmente rectos. Rick Lagina siguió mirándolo en silencio durante un rato. Cuando sus imágenes en vivo fueron enviadas a los expertos sentados en la sala de guerra, la discusión allí también se volvió intensa. Error 500. Server. Error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Cuando esa sección se limpió con más cuidado, algunos expertos afirmaron que podrían haber señales que parecían bisagras de hierro o rastros de metal viejo. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a hacer una afirmación definitiva sin realizar pruebas de laboratorio. Aún así, una cosa estaba ciertamente clara. Había algo debajo que parecía diferente de las rocas naturales que lo rodeaban. Aquí empezó el mayor debate. Algunos arqueólogos creían que podría ser parte de una antigua estructura artificial que había sido sellada intencionalmente con piedras. Mientras tanto, algunos geólogos todavía la consideraban una rara formación rocosa natural. Ambas partes estaban discutiendo sus propias pruebas, pero nadie tenía la respuesta final. Mientras tanto, la noticia de este nuevo descubrimiento en Oak Island comenzó lentamente a extenderse por todo el mundo. Los investigadores, historiadores y buscadores de tesoros ahora se centraban únicamente en esta misión. Todos hacían la misma pregunta: el mayor peligro antes de abrir la escotilla. A medida que el equipo se acercaba a la misteriosa estructura de piedra, los peligros también aumentaban junto con la emoción. Rick Lagina sabía que si realmente existiera una escotilla de 220 años debajo el suelo a su alrededor, podría ser extremadamente débil. Los ingenieros advirtieron que si la presión cambiaba repentinamente durante la excavación, toda la cámara que se encontraba debajo podría colapsar. En tal situación, no solo las posibles pruebas, sino toda la excavación podrían detenerse para siempre. Por eso cada paso siguiente se estaba dando con más cautela que antes. Pero este no fue el único peligro. La historia de Oak Island muestra que la entrada repentina de agua había detenido a mitad de camino muchos proyectos de excavación importantes. El equipo temía que si el camino de un antiguo túnel se abriera debajo el agua, podría llenar todo el tramo en tan solo unos minutos. Debido a esto, los sistemas de monitoreo del agua se mantuvieron continuamente activos. Los ingenieros vigilaban en todo momento la humedad del suelo y la presión del agua. Además de esto, el aire de abajo también se controlaba continuamente. El equipo de monitoreo del nivel de oxígeno registraba cada segundo si el aire alrededor de la cámara era seguro o no. Si el nivel de oxígeno bajara o aparecieran signos de otro gas, todo el equipo tendría que retroceder inmediatamente. Por otro lado, los sensores de presión del suelo medían continuamente cuánta presión se ejercía sobre las rocas durante la excavación y si aumentaba el peligro de derrumbe. Finalmente, después de revisar los informes, Rick Lagina tomó una decisión difícil.
Por consejo del equipo de seguridad, la misión se detuvo durante algún tiempo. Error 500 server. Error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Se llevaron a cabo reuniones continuas en la sala de guerra durante varias horas. Los ingenieros volvieron a comprobar los informes de presión del suelo, los geólogos analizaron la estabilidad de la roca y los arqueólogos revisaron cada pieza de evidencia encontrada hasta ahora, una por una. Nadie aconsejó tomar una decisión apresurada. Rick Lagina sabía que si realmente existía debajo una escotilla de 220 años de antigüedad, este podría ser el momento más importante en la historia de Oak Island. Después de varias rondas de investigación, el equipo finalmente recibió la aprobación científica final. El informe afirmaba que era posible avanzar con cautela. Posteriormente, también dieron su opinión expertos independientes. Dijeron que si la escotilla se abriera de forma controlada y se registrara cada proceso, cualquier evidencia importante podría mantenerse a salvo. Después de escuchar este consejo, Rick Lagina decidió seguir adelante. Ahora se desplegaron equipos de alta tecnología en toda la zona. Se activaron cámaras de alta resolución, escáneres láser 3D y sistemas de seguimiento remoto. La decisión del equipo fue clara. Se registraría cada actividad pequeña o importante alrededor de la escotilla. Antes de retirar cualquier piedra, su posición, profundidad y condición se ingresaban en el registro digital para que luego no pudieran surgir dudas sobre ninguna evidencia. Finalmente llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. Rick Lagina avanzó lentamente hacia la misteriosa estructura. Toda el área estaba completamente en silencio. No se escuchó ni una sola voz. Los ojos de todos estaban fijos solo en la escotilla. Todos pudieron sentir que todo cambió tan pronto como se abrió la escotilla. Finalmente llegó el momento que la gente había estado esperando durante los últimos 220 años. A la señal de Rick Lagina, el equipo comenzó a intentar con cuidado levantar ligeramente la misteriosa escotilla. Toda el área estaba completamente en silencio. Las máquinas pesadas ya habían sido retiradas y todas las cámaras estaban enfocadas en ese lugar. Error 500 server. Error Sakpenego. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Al mismo tiempo, algunos miembros del equipo sintieron una ligera corriente de aire frío proveniente de los bordes de la escotilla. Esto hizo aún más fuerte la sospecha de que debajo podría existir una cámara sellada durante mucho tiempo. Aunque nadie hizo una afirmación final, sin una investigación, toda la atmósfera había cambiado repentinamente. Cuando la cámara fue enviada un poco más adentro, una forma que se asemeja a un extraño pasaje de piedra comenzó a aparecer en la pantalla. Varios arqueólogos quedaron sorprendidos al ver la disposición recta de las piedras. Algunos expertos creían que podría no ser natural, sino parte de una antigua estructura creada por el hombre. Mientras tanto, otros científicos todavía querían examinar cuidadosamente todas las posibilidades. Rick Lagina y todo su equipo permanecieron en completo silencio por unos momentos. Nadie esperaba encontrar tantas señales diferentes debajo de la trampilla. La misión ya no se limitaba a abrir una escotilla. Se cambió toda la estrategia. Se detuvieron las excavaciones adicionales y se decidió llevar a cabo primero una verificación científica de cada nueva señal encontrada debajo. ¿Qué se encontró finalmente a continuación? Las nuevas señales encontradas debajo de la escotilla sorprendieron a todo el equipo. Ahora la pregunta más importante era qué se escondía realmente debajo. En lugar de acelerar la excavación, Rick Lagina decidió utilizar primero una cámara remota y una nueva tecnología de imágenes terrestres. Cuando empezaron a aparecer las primeras imágenes, se inició un nuevo debate entre los expertos. Algunos creían que podría haber un camino hacia un túnel oculto debajo, mientras que otros consideraron la posibilidad de una cámara completamente sellada. Si alguna de las ideas resultaba cierta, la historia de Oak Island podría dar un nuevo giro. El primer vistazo de la cámara mostró formas que se asemejaban a viejos soportes de madera. Estas estructuras de madera se veían diferentes a las rocas naturales que las rodeaban.
Los arqueólogos creían que si se trataba realmente de una estructura construida por humanos, la datación por carbono sería extremadamente importante para determinar su edad. Justo delante, también se veía una superficie que parecía un muro de piedra recto, lo que llamó la atención de los expertos. Mucha gente dijo que una estructura tan recta no es fácil de formar de forma natural. Al mismo tiempo, los equipos de detección de metales también registraron fuertes señales metálicas desde abajo. Sin embargo, aún no estaba claro si procedían de un viejo objeto de hierro, una herramienta o algún otro metal. Debido a esto, el equipo claramente se negó a hacer ningún reclamo sin confirmación. Pero las diferentes señales que aparecían continuamente mostraban claramente que algo inusual existía debajo. Ahora todo el mundo estaba mirando Oak Island. ¿Es este realmente el camino hacia una bóveda de tesoros escondidos, o una estructura histórica centenaria que ha permanecido oculta al mundo hasta ahora? Nadie tenía la respuesta todavía. ¿Qué dijeron los científicos? Los nuevos carteles encontrados debajo de la escotilla habían llamado la atención del mundo entero hacia Oak Island. Pero Rick Lagina y su equipo sabían que ningún descubrimiento podía considerarse verdadero con solo mirarlo. Ahora le llegó el turno a la ciencia. Primero los restos de madera, fragmentos de piedra y rastros de metal que se encuentran debajo fueron empaquetados por separado con sumo cuidado. La ubicación, la profundidad y el momento del descubrimiento se registraron en cada muestra para que no hubiera errores durante las pruebas posteriores. Toda la misión había pasado ahora de la excavación a la verificación científica. Primero comenzaron los preparativos para la datación por carbono. Los científicos querían descubrir qué edad tenía la madera recuperada y si su período estaba relacionado con el misterio de Oak Island. Junto con esto, se decidió enviar las muestras de metal para una prueba de composición metálica. Los expertos querían saber si el metal era natural o parte de una antigua estructura creada por el hombre. Si se encontrara una mezcla inusual en el metal, el descubrimiento podría volverse aún más importante. Por otro lado, los geólogos comenzaron a analizar las rocas. Intentaban comprender si el muro de piedra y las rocas circundantes eran naturales o habían sido dispuestos de esa manera intencionalmente. La densidad de la roca, la estructura mineral y los patrones de la superficie se examinaban uno por uno para que no se aceptara ninguna posibilidad sin evidencia. Pero la decisión más importante fue que no se analizarían todas las muestras en un solo lugar. También se enviarían a laboratorios independientes para que cada informe pudiera compararse de manera justa. Ahora todo el equipo se concentraba en una sola cosa: los informes científicos finales. Porque esos informes iban a decidir la verdad. ¿Qué pasará si la teoría es correcta? Ahora la pregunta más importante no era solo qué se había encontrado debajo de la escotilla. La verdadera pregunta era cuán grande sería el impacto si todas las señales e informes científicos encontrados hasta ahora apuntaran en la misma dirección. Muchos investigadores creían que si esta teoría resultaba correcta, la forma en que la gente ve el misterio de Oak Island podría cambiar para siempre. La verdad detrás de algunas de las preguntas que han permanecido sin respuesta durante los últimos 220 años podría finalmente salir a la luz del mundo. En primer lugar, esto tendría un impacto en la teoría del tesoro. Hasta ahora mucha gente lo había considerado nada más que una historia o una leyenda. Pero si se confirma que hay una estructura hecha por humanos o una cámara sellada debajo de la escotilla, la teoría del tesoro podría volverse mucho más fuerte que nunca. Sin embargo, los expertos han dicho repetidamente que la decisión final se tomará únicamente sobre la base de evidencia científica. Después de eso, los historiadores centrarían su atención en documentos y registros históricos antiguos. Se pudieron volver a examinar muchos mapas, notas de expedición y documentos antiguos. Los investigadores intentarían comprender si algún registro antiguo ya contenía una referencia oculta a esta trampilla o estructura subterránea que hasta ahora había pasado desapercibida. Mientras tanto, universidades, museos e instituciones arqueológicas de todo el mundo
también comenzaron a mostrar interés por este descubrimiento. Si los informes finales respaldan esta teoría, Oak Island podría convertirse en uno de los sitios de investigación arqueológica más importantes del mundo en los próximos años. Algunos expertos incluso creyeron que este descubrimiento podría reabrir el debate sobre muchas viejas creencias históricas. Pero por ahora la atención de todos estaba fijada en una sola cosa: la verificación científica final. Porque solo eso decidiría si este descubrimiento realmente iba a cambiar la historia. La declaración más emotiva de Rick Lagina. Después de muchos meses de continua excavación, pruebas científicas e innumerables desafíos, finalmente llegó el momento en que Rick Lagina compartió abiertamente sus emociones por primera vez. Había felicidad en sus ojos, pero también un profundo sentido de responsabilidad. Dijo que este viaje nunca se trató solo de buscar un tesoro. Fue el resultado de más de 20 años de arduo trabajo, durante los cuales su equipo nunca perdió la esperanza. Cada excavación fallida, cada nuevo descubrimiento y cada pista inconclusa los había traído a este momento. Rick también mencionó a su familia. Error 500 server. Error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Esa misma creencia todavía les da la fuerza para seguir adelante. Al escuchar esto, muchos miembros del equipo en la sala de guerra también se emocionaron. Aquellos que habían trabajado durante años bajo la lluvia, el frío y las condiciones difíciles sintieron que su arduo trabajo no había sido en vano. Pero en ese mismo momento, Rick Lagina les recordó a todos una cosa importante. Dijo claramente: aún no tenemos pruebas definitivas. Hasta que se completen los informes de laboratorio, la datación por carbono y la verificación de expertos independientes, no aceptaremos ninguna afirmación importante como cierta. Dijo que la historia de Oak Island nos enseña que cada descubrimiento debe ser probado a través de la ciencia. Entonces Rick sonrió, miró a su equipo y dijo que esta historia era